Estamos todos los panelistas y parece viene el último integrante. Perfecto. Entonces, les decía, vamos a iniciar este tercer panel que se denomina la importancia del contador en la gestión de las finanzas públicas y los desafíos de la profesión. Contarles que este panel será moderado por el Contador General de la Nación de Argentina, el señor César Duro. El señor César Duro es contador público de la Universidad Católica Argentina, con amplia trayectoria en el ámbito de la contabilidad pública. Se desempeña como Contador General de la Nación desde 2004, cargo al que accedió tras una extensa carrera en la CGN iniciada en 1983. Especialista en contabilidad gubernamental y docente en maestrías y posgrados de universidades nacionales. Ha sido además profesor en la Maestría de Educación a Distancia del CEDET Madrid, ocupó la presidencia de la Asociación de Contadores Generales de la República Argentina y ha participado también activamente en entidades profesionales como el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de CABA y la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública. Autor también y expositor en el país y en el exterior. Señor César Duro, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Mi agradecimiento a la Contraloría de Chile por organizar este 11º foro y por todas las recepciones que hemos tenido. 11º foro que, como dije siempre, es el continuador del simposio de contabilidad pública que organizaba España allá en la década del 90 y principios del 2000. Ramón Hurtado dijo que él no estuvo en el primer panel, el primer foro. Yo tampoco estuve. Lo que pasa que, bueno, cuando terminó el primer foro era un poquito, no sé, le faltaba algo, entonces dijeron, bueno, vamos a traer a César y a Ramón para que le den un poco el dúo dinámico. Así que este año lo han desarmado. Y Ramón tuvo la suerte que lo pusieron a la mañana y no después de comer. Se está tocando un tema que es de fundamental importancia, que es la transparencia y la información al ciudadano. Un poco como, además de la contabilidad gubernamental, me gusta la historia de la contabilidad. Este tema de la transparencia y la información del ciudadano es un principio, no es un método, es un principio que ya estuvo consagrado por la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia de 1789, que su artículo 15 decía que el ciudadano tiene derecho a pedir rendición de cuentas de la gestión de gobierno. Entonces es un principio. ¿Qué es lo que ha cambiado? Bueno, ha cambiado a raíz de los avances de la tecnología el acceso que el ciudadano tiene a la información. Pero no es algo que realmente sea moderno. Y es más, mi país, que empieza a separarse de España en 1810, el acta del 25 de mayo de 1810 ya le exigía a la Junta de Gobierno rendir cuenta de la gestión al primer día de cerrado el mes. Y el primer balance que hizo mi país fue del 4 de julio de 1810. Con lo cual siempre ha estado presente la transparencia. Y el rol del contador es fundamental. Es fundamental porque es el que le va a dar vida a todos esos números, porque si no, simplemente son una serie de planillas con datos. Pero nosotros no tenemos que dar datos, nosotros tenemos que dar información. Y ahí es lo importante, la importancia del rol del contador. El contador debe dar información y, como hemos dicho en esta charla hasta el cansancio, precisa, clara y oportuna. ¿Para qué? Para que el ciudadano la pueda llegar a entender. Y haciendo un poco eco como de las palabras de Rómulo hace un rato, el ciudadano para eso tiene que estar capacitado. Una capacitación
que tiene que ir desde el colegio primario hasta las universidades, no solamente la de ciencias económicas, porque todos, antes de ser profesionales, son ciudadanos. Como decían los griegos, el objetivo de la universidad no es formar profesionales, sino formar ciudadanos. Los desafíos, y hoy los desafíos son muchos. ¿Por qué? Porque nos encontramos ante una herramienta que antes nos ayudaba, la informática. Hoy esa herramienta viene a competir con nosotros. Ya pasó de ser un apoyo a ser un competidor. Y no tiene sentido que peleemos contra la inteligencia artificial, porque vamos a perder, como se perdió en la Revolución Industrial cuando quisieron impedir el vapor, las máquinas a vapor. Por eso, hoy por hoy, el desafío del contador es poder acostumbrarse a esos nuevos tiempos y poder utilizar todas las herramientas que hoy tenemos a disposición para poder brindar mejor información al ciudadano. Bueno, nos acompaña en este panel el doctor Alexei Estella Morales, que es secretario de la Comisión de Sector Público de la AIC, ha coordinado la traducción al español de más de 20 documentos de consulta, coordinando las respuestas correspondientes. Forma parte del grupo interinstitucional entre la AIC y el FOCAL. Ha estado involucrado durante varios años con el ente emisor de normas de la IPSASBORD, formando parte del grupo consultivo de efecto y análisis de la Fundación IFR-EACG para el análisis del impacto de las normas emitidas y la evaluación del proceso de emisión. ¿Para qué? Para poder tener una visión más integral de lo que es la aplicación de las normas. Ha sido consultor de Naciones Unidas en el programa de UNTAC y es asesor y ha capacitado a reguladores en varios países. Actualmente es presidente del Colegio de Contadores Públicos de Ecuador. Después tenemos a nuestro conocido Manuel Arias, que, te aclaro, no vamos a pagar la deuda vieja, no vamos a pagar la nueva, y si querés cobrar, anda a buscarlo a Ramón por ahí, que el fondo haga una adenda y te pagamos. Pero si no, no sueñes. Manuel se desempeña como vicedirector de la Federación Internacional de Contadores, de la IFAC. Ha desempeñado un papel fundamental en la mejora de la participación de los miembros, en la formación de políticas y en la organización y recopilación de los datos. Manuel ha comenzado su carrera en la Cruz Roja Colombiana antes de hacer transición a la profesión en el Instituto Nacional de Contadores Públicos. Más o menos tuviste en la medicina, ¿no?, en la asistencia pública, un inicio. Bueno, ahora tenés que venir a salvar las contabilidades de los gobiernos. Así que básicamente seguís en lo tuyo. Bueno, Manuel tiene una maestría en Administración de Empresas de la Universidad de los Andes, Colombia. Es economista de las Universidades Nacionales de Colombia, pero además es una persona que, además de su amplia experiencia, ha volcado su amplia experiencia en distintos países latinoamericanos en la implementación de los estándares internacionales de contabilidad. Y por último, tenemos el doctor Osvaldo Héctor de la Fuente Infanta, contador público, contador auditor y magíster en auditoría y contabilidad. Ha sido contador general en sociedades anónimas de varios rubros, auditor interno, contralor, gerente de administración y finanzas, con una fuerte dirección en sistemas de información eficiente para la alta gerencia. Básicamente trabajó en la organización, dirección y control de los inventarios generales y ha sido un eficiente usuario de sistemas computacionales. Tiene una experiencia docente en el sector privado, asesorías corporativas, en la Universidad de Santiago, en el área de
Ingeniería Industrial, y también en la Universidad de Concepción, en la Universidad Diego Portales, en materias de contabilidad y auditoría, y también ha tenido actividades gremiales en el Colegio de Contadores de Chile. Así, sin más, le doy la palabra al primer expositor, Manuel. Gracias, César. Muchas gracias por la presentación. Gracias a la Contraloría, a Dorothy, a Soledad y a todo el equipo de la Contraloría por la invitación. Estamos en el panel difícil. Ramón siempre se quejaba después del almuerzo, pero este también es complicado. Vamos a ver si los podemos animar. Y estoy muy contento de ver reflejado tanto esfuerzo que hemos hecho con Focal. Tenemos como panelistas hoy la Asociación Interamericana de Contabilidad, tenemos un gremio profesional como Chile en cabeza de Osvaldo. Esto es un trabajo grande de que Focal ha venido evolucionando e involucrando otras partes interesadas sobre la mesa. El día de mañana, Soledad y la Contraloría me escucharon vamos a tener la primera sesión enfocada Contralorías, Contadurías, y esperamos, como siempre, nuestro trabajo también es poner retos, que Focal siga creciendo y, por qué no, soñar en que un día de mañana una reunión Focal o la CEF pueda pasar en el mismo lugar y con los mismos asistentes. Así que trabajaremos en eso. Para nosotros como IFAC venir a Focal es un privilegio, como ustedes muy bien lo han descrito, es una familia. Hoy en día esta familia tengo hasta un primo que ahorita habló Rómulo Arias, entonces es una familia que sigue creciendo. Para nosotros como IFAC y junto con el emisor, el IPSASB, es un punto de encuentro fundamental para América Latina. Hoy en día la voz que tiene América Latina dentro del IPSASB y dentro de IFAC ha tenido mayor preponderancia, y eso es lógicamente gracias al liderazgo de Focal y de todo el trabajo que han venido haciendo ustedes en cada uno de sus países, que hoy es reconocido por diferentes entidades y lógicamente por nuestra organización también. También, como Ramón mencionaba, es muy importante para nosotros ver unas agendas que han salido de su confort técnico. Lógicamente tenemos espacios técnicos de discusión. El jueves vamos a tener un roundtable del IPSASB donde va a ser un poco más técnico, pero hoy hemos venido hablando de mucho del cambio, gestión, información, esa evolución que hoy en día no solo se presenta en el sector privado, sino también en el sector público, y es fundamental ese tema. Entonces, entrando en materia, porque tengo el timer contra mí, pero lógicamente la ventaja es que voy a estar los próximos 2 días, así que cualquier pregunta e inquietud con todo gusto. Es fundamental para nosotros poder explicarles a ustedes una vez más qué hacemos, por qué hacemos y por qué el sector público es fundamental para nosotros, ¿ok? Dentro de nuestra oferta de valor que tenemos como organización, todo el tema del sector público es un eje transversal para nuestra organización, ¿ok? Nuestro quehacer diario, lógicamente con nuestros organismos profesionales y diferentes partes interesadas, el sector público tiene una preponderancia grande, sobre todo por ese componente del compromiso con el interés público que está en el día a día de todas nuestras actividades. Hoy voy a tener un acercamiento mucho más informal sobre una discusión importante que es el tema de certificaciones, ¿ok? Quiero tratar de hablar de forma muy simple porque ustedes, los que están sentados acá, yo los considero como agentes de cambio, yo los considero como individuos que tienen mucha influencia dentro de sus estructuras gubernamentales para apoyarnos a tener discusiones que son necesarias, que son incómodas, pero que tenemos que seguir evolucionando hacia las necesidades del mercado y las necesidades del sector público. Entonces, ¿en qué creemos y en qué creemos como organización? Y lógicamente hoy, a pesar de haber sido educado con la base que tal vez todos en el auditorio tenemos con universidades y demás, creemos y creo firmemente a nivel personal que hay una mejor forma de hacer cosas y hay una forma más acelerada de poder hacer un cambio más significativo. Toda nuestra creencia desde el punto de vista internacional de la profesión está basada en unas normas internacionales de educación. No voy a hablar sobre eso desde el punto de vista técnico, sin embargo, por mencionar, esto abarca toda la vida activa de un profesional desde la entrada hasta el mantenimiento en la profesión, ¿ok? Entonces hay unas bases metodológicas, hay unas fuentes de referencia que han sido practicadas y han estado también adoptadas tal como son las NIC-SP. Las normas internacionales de educación también generan esa base global para poder tener nosotros competencias profesionales globales en el marco de la profesión.
Es un ecosistema complejo. Educación es un ecosistema igual o más complejo que el tema de normas del sector público, donde tenemos muchas partes interesadas, muchos actores, no siempre todos alineados pensando lo que tenemos que impulsar. Así que es importante entender que cuando hablamos de educación estamos hablando de un ecosistema complejo, un ecosistema donde tenemos que enfocarnos en los individuos que están aspirando a ingresar a la profesión, y lógicamente hoy tenemos una encrucijada donde tenemos algunas jurisdicciones donde el llamativo por la profesión ha venido decayendo, ¿ok? Nos pasa en América Latina, nos pasa en otras jurisdicciones, pero es un contexto importante. ¿Por qué hoy voy a tener un lenguaje un poco más simple? Porque quiero un poco llegar a la discusión que tenemos. Hay un modelo universitario, un modelo de América Latina que está en conflicto o no está alineado completamente con el modelo de competencias profesionales. En el modelo tradicional es el modelo que hemos tenido nosotros: vamos a una universidad, aprobamos los cursos, obtenemos los títulos, independientemente si se manejan o no las habilidades. En el tema de competencias, la certificación en sí depende de si puedes o no realizar el trabajo, de si tienes el dominio específico sobre las áreas que tenemos. Tengo dos tablas que no las voy a cubrir, pero es importante mencionar un poco más esa flexibilidad, agilidad, dinamismo sobre el tema del modelo de certificación, ¿okay? También, lógicamente, de crear individuos y profesionales que estén certificados para ciertas áreas específicas que nos pueden ayudar a avanzar en esta discusión. ¿Por qué es importante hablar de esto? Y ahorita voy a profundizar un poco. Es la velocidad de cambio que hoy estamos enfrentando desde el sector público, de buscar a los nuevos miembros de nuestros equipos de trabajo, ha venido evolucionando a la misma o mayor velocidad que en el sector privado, ¿okay? Las necesidades de los nuevos individuos que ingresan a nuestros equipos de trabajo están avanzando con mucha rapidez. Necesitamos que los profesionales se adapten mucho más rápido, ¿okay? La velocidad hoy en día está en algo que es fundamental, y en muchos países de América Latina, y no es una excepción en el caso chileno, en los sistemas universitarios son rígidos, el modelo es lento, la rigurosidad no permite el cambio y ha generado que haya una brecha entre expectativas del mercado y las realidades académicas, ¿okay? Cuando entramos un poco hablando de la profesión, se habla de que un modelo universitario está enfocado, lógicamente, se ven las NIF, las IPSAS, los conocimientos básicos, pero siempre ha estado esa brecha de cómo podemos generar que estos estén más conectados a la aplicación y más conectados a casos reales, ¿okay? Cuando hablamos del sector público, incluso es mucho más difícil porque programas curriculares en América Latina continúan con mayor preponderancia en educación y capacitación para contadores en el sector privado, ¿okay? Entonces genera incluso más esa brecha más grande. Tema de tecnología, no solo es el desafío para nosotros, para las universidades también. Se ha visto que la tecnología, la adopción de herramientas tecnológicas dentro de las universidades es más difícil, más despacio y muchas veces un poco desalineado con herramientas avanzadas. El tema de habilidades blandas, hoy hemos hablado en 3 sesiones de focal donde casi todo ha sido comunicación, comunicación efectiva, involucrar diferentes partes interesadas, salirnos de esa zona de confort del contador. Tema importantísimo, a pesar de que en las universidades se incluyen muchos conceptos, a raíz de un modelo de competencias profesionales se puede integrar mucho más y mucho más fácil el modelo de competencias blandas sobre la certificación profesional. Un tema de pensamiento estratégico en las universidades, en la profesión, siempre ha tenido una tendencia a centrarse mucho más en los estados financieros, en informes, un poco más mirar la foto hacia el pasado. Creemos que con el modelo de competencias, el enfoque estratégico de comunicación, de toma de decisiones, de evaluar el riesgo y demás, genera una velocidad mucho más importante en esta discusión. Y algo importantísimo, el aprendizaje continuo. En nuestro modelo educativo en América Latina, que hoy en día tengo muchos problemas en diferentes países, a pesar de tener algunas excepciones, el tema de educación continua obligatoria es un tema desconocido, que no nos gusta, a pesar de que todos ustedes se capacitan y se certifican mucho más que en un modelo obligatorio. El tema de cómo demostrarlo y cómo comprobarlo es un tema que en la región no hemos podido avanzar.
Nosotros desarrollamos, y este es un ejemplo enfocado con técnicos de contabilidad, no es aplicable para el modelo del sector público, pero quería ilustrarles muy claramente de qué estamos hablando. En muchos países, nosotros como profesión no necesitamos a tener más de 10, 15 personas que puedan tener el cargo de Heriberto, el cargo de Mauricio, el cargo de Rol. No necesitamos profesionales con la suficiente capacidad de conocimiento. Siempre va a haber un número muy reducido porque se necesita un contador general, y personas similares. No necesitamos volúmenes grandes de profesionales a eso, pero necesitamos volúmenes de profesionales en otras etapas de la carrera. Es ahí donde el modelo de certificación profesional genera una escalabilidad y un progreso que está alineado con el reconocimiento del tema laboral y con reconocimientos del tema monetario, de retribución o digamos de los salarios que se pueden adquirir. Es esa escala la que creemos que genera mucho dinamismo, sobre todo para ampliar las vías de acceso a la profesión hoy en día, cuando estamos enfrentando desafíos por atraer y retener talento. Para completar esto, CIPFA, que es uno de los gremios de nuestra organización, desarrolló algo muy importante, que fueron describir cuáles son las competencias claves para los profesionales de las finanzas públicas. Vuelvo y digo, mi presentación ha estado enfocado a hacer ese énfasis entre modelo universitario y modelo de certificación profesional, pero cuando entramos al tema del sector público se ve la brecha mucho más grande. Cuando el modelo de certificación liderado por uno de nuestros organismos, y esto es publicidad política no paga, lógicamente, genera que los componentes, por ejemplo, si un individuo va a trabajar en el sector público, se necesita saber del contexto político, se necesita hablar de presupuestos y finanzas, se necesita saber de los procesos específicos de los gobiernos. Los manejos de riesgo que se tienen en el sector privado son diametralmente opuestos a los que pueden tener el riesgo en el sector público. Temas de lucha de fraude, corrupción, entre otros, deberían ser temas fundamentales dentro de la educación de cualquier funcionario público que ingrese dentro de nuestros equipos de trabajo. Las habilidades técnicas dentro del modelo de certificación profesional tal vez está un poco más alineado, se habla de la NIC-SP, tema de transparencia, auditoría y demás. Hay un tema relacionado con el liderazgo y la influencia que pueden tener un funcionario o una persona certificada en el tema del sector público. Se habla y se destaca mucho el tema de comunicación, el liderazgo, las estrategias y gobernanza, los temas de colaboración. Hoy en día, como funcionarios públicos y como parte de los equipos de trabajo, ustedes tienen que estar trabajando con diferentes áreas de los gobiernos, no todos hablan el mismo lenguaje, y es un factor fundamental que tenemos que trabajar. Y, lógicamente, hablar de esa importancia que tiene el valor público, sobre todo la función dentro del sector público. Es fundamental poder seguir avanzando sobre cómo se dan las herramientas de capacitación y certificación para los individuos sobre esto. Y, lógicamente, eso hace parte del panel. Ustedes me han escuchado en los últimos 3 focales. El contador y la profesión tienen un rol específico, tiene un rol activo que jugar, se ayuda en el proceso de toma de decisiones. El actuar bajo el interés público y la regulación de la profesión nos ayuda a solventar este tema. Tenemos muchas organizaciones profesionales a nivel global que se están especializando y están especializadas en temas de sector público, y definitivamente hoy en día es una profesión que se tiene que aprovechar la especialización. No hay más expertos generalistas sobre la profesión, y creemos que esto va a ser muy alineado con el modelo de competencias profesionales. Así que ahí dejo un poco la presentación, y lógicamente con todo gusto poder resolver cualquier pregunta. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias. Manuel, siempre claro el aporte que la IFAC hace para el mejoramiento de las cuentas públicas. Bueno, a continuación vamos a escuchar al doctor Alexei Estrella, secretario de la Comisión Técnica de la IC. Muy buenas tardes con todos. Expreso de parte de la Asociación Interamericana de Contabilidad una gratificante
sensación de estar compartiendo con todos ustedes y la gran organización de este evento. Tal como dijo Manuel, me parece sumamente importante tratar de compartir las experiencias y conversar con agentes de cambio, agentes que pueden transformar muchos conceptos dentro de la sociedad de cada país y de América Latina. Entonces creo que es el momento oportuno para poder trabajar aparte sobre el concepto de la profesión contable y de los contadores en general. Hay una frase que dice Santalla en 1509 que menciona que quien no conoce la historia está predestinado a repetirla. Y es una situación que verdaderamente nos hace mucha reflexión. Hace 531 años, en 1494, Lucas Pacioli escribió el tratado sobre suma, proporcionalidad, que fue la base de la contabilidad que hoy conocemos. En este concepto, dentro del Tratado 11, en el título 9, justamente el Tratado 11, igual que el 11º evento de Focal, trata sobre un tema que habla sobre la contabilidad y la escritura. Y empieza a mencionar 3 aspectos sumamente interesantes: la honestidad y la transparencia, la responsabilidad y la orden y la diligencia. Cuando hablamos de honestidad y transparencia, menciona que los mercaderes deben ser transparentes en brindar toda la información que tienen a su disposición. Cuando hablan de responsabilidad, hablan de responsabilidad ante la sociedad y ante Dios. Y cuando hablan de la orden y diligencia, tienen un concepto de que el hombre debe ser virtuoso al ser ordenado y se ajusta al orden divino. Es un concepto bastante interesante porque en aquellos tiempos había una especie de sincretismo entre el aspecto contable y en el aspecto religioso. El momento en el que nosotros empezamos a ver la realidad de Pacioli, nosotros nos damos cuenta que del humanismo que él trataba de compartir en sus obras, venimos a vivir la era digital que nos mencionaba César. Un cambio muy drástico, sumamente drástico, porque ya no es la misma realidad de lo que estábamos viviendo hace 5 años, no es muy lejos. Es una nueva realidad que se vive a día. ¿Y qué sucede en este aspecto? Con Pacioli trataba de enfocarse a la matemática, a la geometría, a la teología y a la filosofía. Ese era el concepto histórico del título específico. El nuevo concepto del contador también debe hacer un sincretismo, y el sincretismo va originado ¿a qué? Al análisis financiero, a la tecnología, a la gobernanza y a la ética. Estamos viviendo las nuevas realidades en distintos contextos. ¿Cómo verdaderamente unir esas realidades para tener una profesión mucho más saludable? Porque el futuro de la profesión contable estará anclada a la transparencia, a la eficiencia y a la confiabilidad. Y el rol del contador ha cambiado. Hasta ayer, el contador era tomado como un fiscalizador. Enfoques de control, tratando de verificar todo el gasto, cumplimientos normativos y una función de vigilancia y registro. Ahora ya es un asesor estratégico que está participando activamente en toda la planificación financiera, en la optimización de recursos y en la toma de decisiones informadas. ¿Pero qué nos espera? El mañana deberá ser el líder digital. Liderar la adopción de inteligencia artificial para predecir escenarios, modelar políticas, garantizar transparencia y eficiencia. Yo no creo que el contador va a desaparecer con la inteligencia artificial, pero debe adaptarse para elevarse sobre el aspecto de inteligencia artificial y convertirse en un catalizador de cambios. No hay como ir en contracorriente. Me gustó mucho la introducción. No podemos tratar de evitar el cambio tecnológico. Tenemos que tomar el cambio tecnológico dentro de nuestras actividades. Y dentro de ello debemos tratar de empezar a entender cuál va a ser la nueva visión o cuáles van a ser los nuevos pilares en la gestión
pública confiable. Porque nosotros podemos tener un impacto con una baja transparencia, como podemos ver en el gráfico, pero que podemos llevar a tener una alta transparencia. ¿Cómo podemos llegar a tener esta alta transparencia? Asegurando que cada dinero que se desembolse sea reportado adecuadamente y constituya confianza ciudadana, que es la mejor moneda de cualquier gobierno. Muchas veces empezamos desde ahí los profesionales contables con debilidades técnicas. Luego tenemos la eficiencia y la sostenibilidad. Analizar el rendimiento del gasto, optimizar los procesos, asegurar que los recursos que se van invirtiendo vayan donde generen mayor impacto social y fiscal. Y finalmente, lastimosamente hay que reconocerlo, uno de los grandes problemas, la lucha contra la corrupción, que es la primera línea de defensa para poder detectar irregularidades, prevenir fraudes y efectuar controles internos más sólidos. Con la revolución de la inteligencia artificial cambian. Actualmente, ¿cuál es la tarea de los profesionales contables? Tareas repetitivas. Lastimosamente es así. Tenemos un análisis básico y una estrategia de asesoría. Con la inteligencia artificial debe cambiar este concepto. ¿Y cómo va a cambiar este concepto? A minimizar las tareas repetitivas, un análisis aumentado y sobre todo más orientado a estrategia. Entonces aquí empezamos a ver 3 puntos especiales. El primero, liberar el potencial estratégico porque estamos dejando a un lado las tareas repetitivas. Las conciliaciones bancarias pueden salir directamente de los sistemas informáticos, lo que es el procesamiento de facturas, la generación de informes, le ponemos de inteligencia artificial y nos salen informes. Ramón en la mañana decía, miren, aquí está el informe. Sí, efectivamente, salen así. Y a veces también me da las dudas, ¿no? Porque a veces dice, no me parece que debía hacer esto. Y nosotros nos podemos investigar y decimos, sí, cierto ha sido. O encontramos que a veces también existe manipulación de data y eso es otro análisis que debemos tener. No todo lo que dice la inteligencia artificial es ley de Dios. Nosotros debemos tratar de analizar si efectivamente la información en la cual se está basando es información real y sustentable. Entonces hay que analizar también ese contexto. Otro paso grande, del muestreo al 100%. Antes, por virtud de tiempo, tú hacías un muestreo para las revisiones. Ahora ya no es necesario hacer el muestreo. La inteligencia artificial te revisa el 100% de la data. Te empieza a decir qué transacciones son anómalas, en qué fecha se ha realizado, horarios inadecuados, fechas inadecuadas. Verdaderamente ya revisas del 100% y no tienes que hacer los muestreos que antes se analizaba. Identifica todo lo que son patrones anómalos, pero hay una cosa muy interesante. Todo es en tiempo real. Ya no es ni siquiera esperar que pase un mes, 2 meses, sino en tiempo real determino las situaciones. Y ahí se convierte en algo interesante la parte del profesional contable, en un aspecto profético y no histórico. Analizando la Big Data, la inteligencia artificial va a analizar tendencias de recaudación, modela impacto financiero, nuevas políticas públicas y alertas sobre riesgos futuros. Interpreta estos modelos para ofrecer una guía proactiva. Miren lo que nos espera dentro de ese contexto que ya está viviendo cada una de las jurisdicciones. Había muchos casos a mí, por situación de la invitación de Focal, vi el caso Chile Compra, que le pongo como un contexto, que creo que en todos nuestros países estamos implementando poco a poco los procesos de compra, ¿no es cierto?, para dar mayor transparencia. Entonces tenemos problemas que eran procesos opacos, riesgos de corrupción, barreras a los pequeños proveedores, y se ha convertido en una solución con una plataforma digital que trata de buscar trazabilidad, encontrar dónde están los recursos, a dónde se fueron los recursos. Y el impacto, obviamente, ahorros, reducción de corrupción y aumento de la confianza ciudadana. Lastimosamente no podemos decir que todo funciona de una manera extraordinaria, no digo en el caso chileno, sino en el caso general, en el cual podemos encontrar que existen ciertas debilidades. Pero ¿cuáles son los desafíos en el futuro? Uno de ellos, ya dijo Manuel, la certificación. Tener profesionales certificados con competencias y estándares globales. Pero tenemos 2 aspectos. El primero, el desafío
de la profesión, nuevas competencias, habilidad en análisis de datos, ciberseguridad y pensamiento estratégico. Ética y responsabilidad, eso no ha cambiado desde Pacioli. Tenemos que trabajar con ética y responsabilidad, porque la inteligencia artificial debe ser supervisada con criterio ético para evitar sesgos y asegurar privacidad de datos. Otra situación que hay que tener mucho cuidado con la inteligencia artificial. Y la relevancia de la certificación de las NIC-SP, un lenguaje común global, que permiten que las finanzas de un país sean comparables, atrayendo inversión y facilitando cooperación. Y la garantía de calidad y ética, un sello del profesional adquiere más altos estándares con conocimiento e integridad. Finalmente, tenemos aquí una imagen, ¿no? Muchas veces ustedes la habrán visto, ¿no? Aparece en películas, aparece en muchos lados, y muchos piensan que es de Leonardo da Vinci, pero no. Leonardo da Vinci solo hizo estos dibujos. En realidad, quien hizo esto fue Lucas Pacioli. Lucas Pacioli, en 1509, en 1519, prácticamente 20 años después que sacó su primer tratado, hace 527 años, en los que hablaba sobre la belleza, pero no una belleza arquitectónica, como muchas veces lo damos, sino una belleza institucional que está anclada a la teología, a la filosofía y a la estética. Entonces nosotros cambiamos de ese concepto para hablar de la proporción divina. Ese libro es La proporción divina, ¿no? Y la proporción divina que nosotros debemos trabajar dentro de nuestros aspectos contables es equilibrios matemáticos. Obviamente, cada crédito debe tener su débito, es algo que no ha cambiado en los tiempos. Simetría y armonía, el orden de los libros contables y la claridad de los registros. La proporción justa, valoración ética de las transacciones y justicia comercial. Miren qué difícil es tratar de hablar eso. Y finalmente, la belleza con verdad, transparencia financiera como reflejo de integridad institucional. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Alexei. Hay una cuestión que cuando hablamos de inteligencia artificial no tenemos que olvidarnos. La responsabilidad siempre va a ser de un humano. La inteligencia es muy lindo, nos va a dar informe en tiempo real, como se lo pidamos y como carguemos la inteligencia. Pero lo que no se va a poder delegar nunca es la responsabilidad. Bueno, ahora escucharemos para cerrar la jornada al doctor Osvaldo Héctor de la Fuente Infanta. Ahora el nuevo rol del contador y sus desafíos. Bien. Buenas tardes. Primero quisiera agradecer a la Contraloría General de la República esta invitación que ha hecho al Colegio de Contadores de Chile. Estamos muy gratificados de poder estar junto a ustedes y poder compartir estas ideas que tenemos sobre la contabilidad gubernamental, pero fundamentalmente lo que me corresponde a mí, los desafíos de la profesión, que no son solamente los desafíos que tiene la contabilidad gubernamental, sino que tiene la contabilidad en general. Bueno, yo voy a ver algunos aspectos sobre la normativa, sobre el marco regulatorio y el perfil contable de la contabilidad de la auditoría. Vamos a iniciar esto con las nuevas normativas. La profesión de contador o contador auditor está viviendo constantemente cambios en materias técnicas, contables, de auditorías y normativas. Todo ello con la apertura que ha significado la globalización. Ahora bien, nuestro colega Alexis ya nos hizo un recordatorio de la evolución de la contabilidad. Y ya me ha pasado algo curioso. En varias oportunidades he escuchado la definición de contabilidad, lo que aprendimos en primer año de la universidad. Lo han dicho todos ustedes y que está más actualizado que nunca. También se nos ha indicado aspectos de la inteligencia artificial, que a muchos asusta, pero considero yo que es una herramienta más que tenemos
para hacer mejor nuestro trabajo. No le tengamos miedo. No es competencia, sino que es una herramienta que nos va a permitir hacer mejor nuestro trabajo. En el marco regulatorio, ¿ya?, estamos con el tema de la auditoría. Fíjense ustedes que como colegio, en septiembre del 2022, entra en vigencia el nuevo compendio de las normas de auditoría generalmente aceptadas en Chile, las NAGAs, conocidas como contenidas en la NAGA número 72, con base en normas americanas y con vigencia efectiva a contar del 2023. El 14 de diciembre del 2023, el Consejo Nacional del Colegio de Contadores de Chile AG, que yo presidía en esa época, aprobó un cambio significativo en nuestra profesión, en el camino de la globalización. Se vuelve a modificar la base de nuestras NAGA a partir del año 2025, que se basarán en las normas internacionales de auditoría emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento de la Federación Internacional de Contadores de IFAC, para que las auditorías de los estados financieros a partir del año 2025, ahí partimos con las nuevas normas. En el marco contable, desde que las normas internacionales de información financiera emitidas por AIFI son el marco contable general en nuestro país, hemos observado que dichas normas son dinámicas y están sujetas a constantes cambios, ya sea por la emisión de nuevas normas, enmiendas e interpretaciones que mejoran el entendimiento sobre ciertos hechos económicos en particular. Menor es el cambio en las NIF para las pymes y para las normas del sector público. De hecho, podemos observar algunas de las nuevas normas que generarán impacto importante en nuestros análisis contables que pronto entrarán en vigencia. Algo nuevo, las normas de sostenibilidad. El Consejo Nacional del Colegio de Contadores de Chile aprobó la adopción de normas internacionales de información financiera y sostenibilidad para el año 2025, que fue de aplicación voluntaria para el año 2024. Se excluyeron de esta obligación las entidades que están aplicando las NIF para las pymes y las entidades del Estado que apliquen las normas del sector público. Otras normas de regulaciones que yo creo que son muy importantes en nuestro país, ¿ya?, fue la publicación de la Ley de Delito Económico y Medio Ambiente, la Ley 21.595. Significa varias cosas. La ampliación de los delitos que pueden generar responsabilidad de la persona jurídica. Aumento del catálogo de delitos de 15 a 222. Delitos aplicables a las empresas y a otros específicos a cada giro de negocio. Se agrava la sanción penal, las multas son más altas y hay nueva clasificación de delito económico. Esta ley es lo que la ley trae consigo. El profesional de la contabilidad y de la auditoría nos exponemos a riesgo de mayor frente a este tipo de hechos que surjan en las empresas. Vale decir, nosotros, los asesores contables, incluso los asesores de cualquier tipo que la empresa incurra en un delito, nosotros también somos castigados. No solo los representantes legales. Por lo tanto, ustedes comprenderán, a nosotros también se nos están aplicando las leyes en caso de fraude. Entre las transformaciones que vive este nuevo perfil profesional están un nuevo rol dentro de la organización con mayor conocimiento y jerarquía. La preparación de la contabilidad es mucho más completa y ello permite abarcar aspectos fundamentales de la organización. Lo segundo, más allá de los números del estado financiero, el contador público y auditor necesita conocimiento integral. Ya no basta la contabilidad, es necesario comprender y aplicar nuevos conocimientos. La empresa ya no es la frontera. Por el contrario, tenemos que interactuar con lo externo. Hablamos, en el caso de las empresas públicas, ¿no es cierto? O sea, de los municipios que tienen que coordinar con ministerios, que tienen que coordinar la Contraloría General de la República, que es el ente contralor que hace las auditorías, etcétera, etcétera. En su gestión fiscalizadora y las pautas a seguir en los registros de cada partida.
el desconocimiento genera inacción. Si no nos preparamos y estudiamos las materias inherentes a nuestro quehacer profesional, nada podemos hacer, quedamos estancados. No se trata de un tema solamente financiero, implica una transformación de la forma de pensar del profesional. Reitero, no podemos quedarnos pegados en el concepto solo contable. El espectro profesional es mucho más amplio y ello es lo que hace la diferencia. La internalización de la profesión, no cabe la menor duda que hoy estamos mucho más informados y preparados para ejercer en forma global. Nuestra base de formación profesional nos permite interactuar hacia el exterior conversando el mismo idioma. Manejo fluido de idioma. Qué importante es hoy día y cada día es una urgencia conocer de otros idiomas. El inglés es el idioma de los negocios. Aquel que sabe inglés hace que esté mejor preparado para las labores que depara el mercado. Las competencias claves del contador moderno. No está puesto ahí, pero yo lo voy a desarrollar. Una visión estratégica. Ya lo han comentado algunos colegas que participaron antes. Poseer la capacidad de anticipar y comprender el futuro deseado para una organización, ya sea gubernamental o privada, identificando tendencias y oportunidades, defendiendo un rumbo claro a largo plazo para alcanzar dicho futuro. Nuestro colega Alexis nos decía el asesor estratégico. Ético, que es fundamental. Ser descrito como una persona honesta, íntegra, justa y decente en su actuar, apegado estrictamente a los principios. Debo mencionar nuevamente a nuestro colega Alexis cuando nos hablaba de los pilares de la gestión pública. También hizo mención de esto. Habilidades blandas, poseer conocimientos, competencias sociales, comunicacionales y emocionales que nos permitan al contador interactuar, desenvolverse eficazmente en su entorno. Perseverante, ser una persona que se mantiene firme y contacta en sus propósitos, ideas, especialmente frente a las dificultades o adversidades. Pragmático, ser una persona que prioriza lo práctico y lo útil, valorando las ideas por su eficacia, sus consecuencias en la vida real, más que por su origen o naturaleza teórica. Habilidades duras, poseer conocimiento y actitudes específicas medibles adquiridas a través de la educación, formación o experiencia práctica, tales como manejar software específico, análisis de datos, hablar un idioma, entre otras. La especialización laboral. No cabe la menor duda de que cada día nuestros colegas necesitan una especialización. Hoy podemos conocer especialistas financieros, en TI, especialistas en TAC, especialistas en riesgo. Ya se hablaba en la mañana incluso de los riesgos, entre otras materias. Finalmente, el contador de hoy juega un rol ejecutivo relevante dentro de las organizaciones donde labora en cuestiones que antes no eran abordadas. Hoy, la última palabra en el éxito profesional está dada en nuestros propios sueños y valores. Hagamos nuestra estrategia personal para adaptarnos a los cambios del presente y del futuro. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias al panel. Ha sido un panel que realmente nos ha brindado una visión de futuro, es decir, el para qué todos los esfuerzos del IPSAS-BOR, del Fondo Monetario en su Manual de Estadística de Finanzas Públicas, en la compatibilidad, como hemos visto hoy a la tarde, entre las normas de la contabilidad del IPSAS-BOR con el Fondo Monetario. Así que creo que ahí es donde debemos trabajar en darle un sentido de futuro a toda esta profesión tan hermosa que Dios nos ha regalado. Tenemos unos minutos para poder cumplir con el calendario de la organización. Si hay preguntas para hacer al panel, querido. Muchas gracias por las presentaciones. Sí, yo tengo una pregunta para Manuel y para la perspectiva de IFAC, porque quiero saber si lo entendí bien.
No tengo la menor duda de que el proceso formativo de los contadores públicos en América Latina tiene la especificidad de haber convertido una profesión en una titulación y que eso puede tener, digamos, problemas posteriores para el desarrollo. Pero quiero entender bien si la posición que va a asumir IFAC para América Latina es que la formación en general debe hacerse por fuera de la universidad, porque digámoslo así, la complejidad del ecosistema, la complejidad de la formación de cabezas para el interés público implica un proceso muy largo que no se consigue simplemente en el trabajo solamente y que es demandante. Entonces quisiera tener eso un poco claro, porque pues como todos saben también, yo también vengo del mundo universitario y del mundo académico, y un tema sobre el que tenemos que trabajar es cómo nos articulamos, pero pareciese en la presentación que la perspectiva de IFAC sería como esa formación en ese otro sentido. Gracias, Mauricio. Yo sabía que me ibas a hacer esa pregunta. Mira, yo creo que el problema es que hay una realidad hoy, y es que el mercado hoy en América Latina, yo tengo algunas jurisdicciones en América Latina donde tenemos unas certificadoras, incluido Google y otros, donde están certificando, saliendo por fuera de la universidad, saliendo por fuera de cualquier tema de control de calidad interno del modelo universitario, que el mercado lo está reconociendo y el mercado lo está pagando. Es decir, el empresario le gusta ese modelo porque ha podido generar y contratar gente más de eso. ¿Okay? Eso es una realidad que está pasando. ¿Okay? Nosotros desde el punto de vista internacional hemos rogado, insistido, tocado puertas, hablar de reformas de programas curriculares, hablar de cambios en el sistema de educación en América Latina. Lastimosamente, Mauricio, a mí lo que me dicen los ministros de educación es: no voy a cambiar la Constitución ni voy a cambiar el modelo universitario solo porque los contadores están buscando algo. ¿Okay? Entonces, hay un conflicto donde hay que desde el modelo de normas internacionales de educación y de IFAC, las NIES, las normas internacionales de educación, pueden ser integradas dentro de las mallas curriculares de lo que hay en América Latina. ¿Okay? El problema grande es que no hay, ¿cómo quisiera decir esto? No hay una voluntad política, pero también hay un tema de mucho conflicto de intereses entre diferentes programas curriculares a nivel nacional que no han permitido poder llegar a esos consensos. ¿Okay? Un caso que siempre presento es Brasil. ¿Okay? Brasil tuvo el mismo problema. Brasil luchó e insistió hasta que el CFC no montó un examen donde las tasas de desaprobación eran más del 80-90%, las universidades no se sentaron con el CFC a platicar. Cuéntanos entonces cómo tenemos que ajustar nuestros programas curriculares. ¿Okay? Entonces, tienes una necesidad de mercado que está pasando, tienes una lentitud dentro del ecosistema universitario en América Latina que está impactando y, lógicamente, hoy en día por eso es que hay unas universidades particularmente privadas, que están muy alineadas y mucho más aceleradas, y es ahí donde está la discusión. ¿Okay? Entonces, nosotros como IFAC, lógicamente, estamos apoyando, vamos a seguir insistiendo que mallas curriculares, programas curriculares, temas de examen único de competencias. Un problema grandísimo que tengo yo y Mauricio es, tengo una jurisdicción aquí en América Latina donde hay 70 títulos profesionales que dan la titulación para ser contador público. ¿Okay? Voy y hablo con el empresario y me dice: Manuel, explícame quién es quién y a quién debo contratar, porque son 70. Ese país afortunadamente pudo meter un examen único de competencias antes de ingresar a la profesión que por lo menos valida ese conocimiento que tienes. ¿Okay? Pero incluso el modelo de examen único de competencias antes de ingresar a la profesión, rechazado en diferentes índoles. Entonces, IFAC y nosotros desde el punto de vista global vamos a seguir impulsando eso. Es un camino largo y tortuoso, un camino que no ha tenido los éxitos y ha sido un gran fracaso desde el punto de vista de adopción de normas internacionales, desde el punto de vista de educación en América Latina, y donde hoy vemos modelos de certificación profesional como aquello que ustedes dentro del mundo focal han hecho con especializaciones por disciplina o NIC-SP, una salida, pero tenemos que dar ese siguiente paso a ese modelo un poco más integral. ¿Okay? Lógicamente, vuelvo y digo,
nos quedamos con voluntades individuales, voluntades de algunos programas curriculares, pero esa discusión nacional, muchos obstáculos desde el punto de vista constitucional y sobre todo, por ejemplo, temas de educación continua obligatoria. Ya tengo 2 demandas constitucionales prohibiendo exigencia de educación continua obligatoria en América Latina. ¿Okay? Entonces, es un punto donde para implementar las normas va a ser muy difícil con el andamiaje que tenemos en la región. Mauricio, un poco complementando la idea, creo que ya lo que es contabilidad gubernamental tiene que dejar de ser la hermanita menor de la contabilidad general, ya tiene características propias e independencia de criterio propio. No vamos a divorciarnos de la contabilidad, pero no somos un módulo de la contabilidad general. Ya tenemos que empezar a formar profesionales con mentalidad de sector público y no como nos ha pasado a todos, me pasó a mí, mi sueño era recibirme de contador y a trabajar en un gran estudio contable, en una gran empresa y de casualidad y por un año solamente iba a quedarme en la Contaduría General de la Nación. Entonces ya los nuevos profesionales tienen que ver esta materia como una carrera, como auditoría, impuestos y no simplemente un módulo o un desprendimiento, un par de horas de contabilidad general. Sí, de verdad el problema planteado es algo complejo porque ahora la educación lo ven como un negocio. Entonces hay demasiados títulos, demasiadas situaciones y no se hace el análisis de lo que deberían tener las normas de educación, sino se hace el análisis del marketing, de cuál es el nombre más adecuado, qué es lo que es más rimbombante para darlo, y eso es un problema global creo que en todos nuestros países. Afortunadamente hemos conversado por ejemplo con Magdalena que está liderando en los procesos en Ecuador y nosotros hemos visto la necesidad de que se cree una maestría especializada en contabilidad pública, porque dentro del pensum normal de tercer nivel verdaderamente son poquísimas las horas que se dedica a contabilidad pública y las personas aprenden en base, cuando entran a un puesto, el primer trabajo es aprender, porque nada de eso le dieron en las universidades. Ahí concuerdo totalmente con mi estimado César. O sea, la verdad, el campo de la educación pública para contadores no está profesionalizado. Ahora, el tema también de las certificaciones es importantísimo porque hay una evaluación, una evolución normativa bastante compleja. Entonces, lo que aprendiste hace 5 años no es lo que necesita el profesional ahora. Y no es que esté mal el pensum de las universidades, sino que los negocios, que las actividades del sector público evolucionan y debemos cada vez acercarnos a esa evolución mediante una educación continua para poder llenar estos vacíos. Ese es mi criterio, César y estimados amigos. La verdad es que la realidad nuestra no es distinta de ustedes. En Chile la contabilidad tiene, primero que eran las enseñanzas comercial y se sacaban de institutos comerciales un grado de contador general. Después aparecieron los institutos de formación técnica y algunos otros mayores, ¿ya? Y el título de contador auditor. Ese título de contador auditor es un título que tiene Chile, Bolivia y no sé quién más, porque el título verdadero es contador público, ¿ya? Y nosotros fuimos hace un tiempo atrás a conversar con el superintendente de la enseñanza superior. Creo que tú nos acompañaste, no sé si te acuerdas, y le planteamos la necesidad de regular esto. Incluso se sintió admirado porque dijo que era el primer colegio profesional que iba a conversar con él acerca del currículum, donde nosotros le dijimos debería haber una formación base y que la diferencia en las universidades fuera por las especializaciones, pero que debería haber una formación base. Y eso hasta la fecha no lo hemos logrado, pero hay que seguir peleando. Sí, yo creo que estas cosas hay que dar las peleas. Maggie. Gracias, César. Primero felicito a nuestro querido amigo César, que estuvo de moderador, a Manuel, a Alexei, a Osvaldo, por sus brillantes exposiciones.
Este es un foro de contadurías gubernamentales de América Latina y el Caribe, y yo tengo una inquietud. Para la aplicación de las normas de estándares internacionales en las contadurías gubernamentales, en las subsecretarías, direcciones, no se requiere únicamente contadores, se requiere personal especializado. Tal es así que Alexei, como presidente del Colegio de Contadores, está invitando a profesionales de otras áreas para que se asocien a su colegio, porque estamos viendo que la aplicación de normas no requiere exclusivamente de contadores profesionales en contabilidad, requiere de ingenieros administradores, requiere de incluso de cálculo, para varias normas se necesita cálculo actuarial, ingenieros financieros para las normas de instrumentos financieros. Y creo que, por ejemplo, en el Ecuador nosotros tenemos una diversidad de profesiones en nuestra subsecretaría, lo que ha facilitado precisamente el proyecto de convergencia a normas internacionales. Yo soy economista, no soy contadora pública y estoy invitada a ser parte del Colegio de Contadores. Jenny es directora nacional de análisis y consolidación de estados financieros y lo hace muy bien. Todo el proceso de la agregación y de la consolidación del sector público. Cintia es ingeniera financiera y maneja todo el tema de bienes. Entonces yo creo que sí debemos analizar también cómo se relaciona el contador público con el resto de profesiones. Creo que en la mayoría de países debe suceder esto, porque no siempre todas las unidades de contabilidad, las contadurías, están formados solo por contadores. Entonces eso también debe tomarse en cuenta, porque precisamente en este panel se habla de la importancia del contador